Bienvenidos a una nueva tutoría. En el caso de hoy nos toca hablar de corazón. ¿Qué vamos a hablar de corazón? Bueno, vamos a desmentir un poco esta forma romántica que siempre nos vendieron, hablando de que el corazón es mucho más complejo de esta imagen. Vamos a empezar con un orden, a hablar del mismo. ¿Y cuál es este orden? Vamos a hablar primero de la descripción del órgano, como siempre hay que hablar de todos los órganos, y la ubicación del mismo. En todos los órganos de la anatomía hay que tener en cuenta que hay que describir bien de qué se trata un órgano, sea el hígado, sea el estómago, en este caso el corazón, y luego en dónde está ubicado, para después pasar a detalles como la configuración externa, la configuración interna, las funciones claramente también son muy importantes, y para luego empezar a hablar de irrigación, inervación como lo más detallado. Entonces, vamos a describir el corazón. El corazón es un órgano hueco compuesto de capas musculares, de una capa muscular denominada miocardio. El corazón tiene tres capas en sí, que estas se conocen como epicardio, que es la más superficial. Recuerden que epi significa superficial, como epidermis. El miocardio es la capa muscular, la más gruesa, es justamente el, este músculo, el que tiene la función, son unos miocitos, es decir, las células que componen este miocardio, que son especializados en músculo estriado cardíaco. Por eso, cuando escuchamos infarto agudo de miocardio, es que a esta porción del corazón, a la porción muscular, le dejó de llegar sangre. Y luego tenemos el endocardio, que sería la capa más interna que está revistiendo las cámaras cardíacas. Entonces decíamos, volviendo a nuestro esquema, tenemos que el corazón es un órgano muscular que, que conforma estos músculos, cámaras en su interior que están revestidas, como decíamos, de endotelio internamente, compuestas por el músculo denominado miocardio, y por fuera están recubiertas por el epicardio, que el epicardio forma parte del pericardio, la capa visceral. Recordemos que el pericardio tiene dos capas, una visceral y otra que es parietal, y la capa visceral, que es la que está bien pegada al corazón, está conformada por justamente esta capa denominada epicardio. En fin, describimos el corazón como un órgano muscular conformado por cámaras musculares que se encuentra, y ahora pasamos a este ítem, a nivel del mediastino. ¿Y en qué porción del mediastino? En el mediastino inferior medio. Y si recordamos, el mediastino lo teníamos dividido a nivel del ángulo de Lewis, es decir, el ángulo external, y hacia anterior y hacia posterior por T4, T5, esa línea imaginaria que me dividía el mediastino en mediastino superior y en mediastino inferior. El mediastino inferior, por la presencia del pericardio, que es la bolsa que recubre, la bolsa serosa que recubre el corazón, esta que les comento que tiene una hoja parietal y una hoja visceral, que también lo conocemos a esta hoja visceral como epicardio. Entonces, lo que está anterior a este pericardio es mediastino anterior, lo que está en el medio, encerrado en esta bolsa, es el corazón, que conforma el mediastino inferior medio, y lo que está posterior a esta bolsa denominada pericardio se llama mediastino inferior posterior. Entonces, ¿dónde está ubicado? En el mediastino inferior medio. Bien, ya tenemos una gran parte de nuestro estudio. Ahora vamos a quizás un poco más complejo. El corazón dijimos que está formado por 4 cámaras. Estas cámaras, cada una de ellas recibe un nombre. Las cámaras que son superiores dentro del corazón reciben el nombre de aurículas. Entonces tenemos una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Aurícula derecha, aurícula izquierda. Y hacia inferior tenemos los ventrículos, estas cámaras que son de mayor tamaño y las vamos a tener a este nivel. El corazón también lo podemos dividir en dos lados, es decir, un lado derecho del corazón, que
viene a ser el lado que tiene sangre carboxigenada, es decir, pobre en oxígeno, mientras que el lado izquierdo, del corazón posee sangre rica en oxígeno, es decir, sangre oxigenada. Y esto nos va a marcar una gran diferencia de un lado y del otro. Todo el lado derecho del corazón recibe toda esta sangre que ya tiene desechos, es decir, el dióxido de carbono. ¿Para qué? Para llevarla a los pulmones. Es decir, que el lado derecho del corazón va a estar yendo directamente a los pulmones, mientras que el lado izquierdo va a estar llevando la sangre bien rica en oxígeno a todo el organismo. ¿Y esto por qué? Porque las células son las que se tienen que alimentar de toda esta sangre oxigenada. Recordemos que las células sin oxígeno no viven, es decir, necesitan su oxígeno para producir el ATP. Sin oxígeno no hay ATP, sin ATP no hay vida, por lo cual el encargado de mandar toda esta sangre oxigenada es el lado izquierdo del corazón. El corazón, pensémoslo como una bomba que va a estar todo el tiempo funcionando y recibiendo de un lado la sangre que tiene desechos, ¿para qué? Para llevarla a los pulmones, volver a oxigenarse, volver al corazón y de esta manera traerla bien oxigenada para que las células reciban. Y esto es lo que nos va a dar la función de nos va a dar el tipo de circulación que se denominan circulación mayor y circulación menor, que lo vamos a estar ahora abarcando en el próximo video. Así que los espero. Hasta luego.